La tecnología no siempre estuvo presente. Al principio, los científicos necesitaban dibujar diferentes especies para registrarlas. Con el advenimiento de la modernidad, podemos tener acceso al conocimiento de muchos animales, diferentes y poderosos. Prepárate para ver ejemplares desconocidos y ampliar los horizontes del conocimiento. Hoy, verás los últimos registros de animales extintos, así que haz clic en el botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada. Haz clic en el me gusta y vamos allá. A principios de los años 1800, se inventó la cámara y la documentación animal pasó de los dibujos a las fotografías, permitiéndonos inmortalizar especies que desaparecerían de nuestro planeta. Este es el caso del Wallaby Tolek, el canguro más elegante que habitó los pastizales del sureste de Australia. Esta especie, marcada con un pelaje oscuro y un contorno blanco en su rostro, fue descrita en 1846, pero lamentablemente, debido a la rápida expansión humana en la zona, la especie fue reducida a números drásticamente bajos en la década de 1920. En un intento de salvar la especie, 14 de los últimos animales conocidos fueron reunidos para un programa de reproducción. Desafortunadamente, 10 de los 14 murieron durante la captura y solo 4 llegaron al zoológico. En 1924, se declaró su extinción. Pero rumores oscuros rodean la historia del Wallaby Tolek. Avistamientos en la década de 1970 llevaron a un grupo de investigadores a considerar la posibilidad de que quizás aún hubiera algunos ejemplares en la naturaleza. Y material sensacionalista de los años 2000 afirmó que este animal fue revivido en un laboratorio. Esta es la última foto de la especie en cautiverio, una hembra solitaria. Cambiando de continente, ahora veremos la cebra quagga. Esta subespecie era única en sus marcas. En lugar de estar cubierta de rayas en todo el cuerpo, la quagga tenía parte del cuerpo marrón, y algunas incluso podían ser completamente marrones con el vientre y las patas blancas. Solo vivía en la parte sur del continente africano, prefiriendo pastizales y arbustos de zonas áridas. Los colonos holandeses y británicos cazaban la especie sin piedad, creyendo que era más abundante de lo que realmente era. Esta es una de las últimas imágenes de esta cebra, tomada en el zoológico de Ámsterdam. Nunca había visto esta cebra antes. ¿Y tú? La paloma migratoria pasó de ser la especie de ave más numerosa del planeta a estar extinta en solo unas pocas décadas, gracias a la acción humana. Con los colonizadores europeos expandiéndose rápidamente por la parte este de América del Norte y despejando los bosques de los que dependían las aves, además de cazarla para consumir su carne. Esta es Marta, la última paloma migratoria, y su foto fue tomada en 1914. Con su muerte, la paloma migratoria desapareció y los ecosistemas de los Estados Unidos nunca volvieron a ser los mismos. Otra especie de ave americana que desapareció de los cielos es el perico de Carolina. Era la única especie de loro nativo en las llanuras del continente y hay evidencia de que solía volar hasta el sur de Canadá. Estas aves tenían una población de millones y poseían un superpoder, ya que se alimentaban de frutas y semillas, especialmente de las semillas de las plantas de Coq-clébur. Las semillas de Coq-clébur son tóxicas y letales para la mayoría de las especies. Pero los pericos de Carolina desarrollaron una resistencia peculiar a ellas. La evidencia sugiere que, al comer estas semillas, los propios pericos se volvían tóxicos, haciendo que los depredadores, como los gatos domésticos, murieran al consumirlos. Los estudios señalaron que la especie ya estaba en declive de forma natural desde el final de la última era glacial y, cuando los europeos llegaron y destruyeron los bosques del este, las aves quedaron restringidas a Florida. Allí fueron cazadas por sus plumas y para el comercio de mascotas, hasta desaparecer en 1904. Esta es una foto del último perico de Carolina en cautiverio, llamado Incas, tomada en 1900. Se comenta que Incas fue mantenido en la misma jaula que Marta, la última paloma migratoria. Incas murió en 1918, marcando el fin de su especie. Otro loro también desapareció de los registros, el periquito del paraíso del este de Australia. Estas hermosas aves vivían en parejas o en pequeños grupos familiares y podían anidar en la parte superior de montículos de termitas. Era considerado un ave rara debido a la complejidad de su hábitat, por lo que su desaparición es un poco misteriosa.
Podría haber sido debido al pastoreo de ganado o la quema de tierras, o pudo haber sido cazado para el comercio de mascotas o depredado por gatos y perros salvajes. Nunca lo sabremos con certeza, pero tras una sequía en 1902, la población prácticamente desapareció. Esta foto de un periquito del paraíso fue tomada en 1922. Es una foto de un ave silvestre entrando a su nido. Desafortunadamente, la última aparición oficial de la especie fue en 1927, solo 5 años después de que se tomara esta foto. El león de Berbería fue considerado el felino con mayor habilidad de lucha de los tiempos modernos y habitaba las regiones desérticas del norte de África. Estos leones, que se encontraban durante milenios cerca de algunos de los mayores epicentros de la civilización humana, fueron perseguidos implacablemente por las personas, y muchos fueron capturados para colecciones privadas o circos. Usados en las guerras por Roma, el león resistió durante mucho tiempo. El último de ellos fue abatido a tiros en la década de 1960. Esta imagen, tomada desde un avión mientras alguien sobrevolaba las montañas del Atlas, es considerada frecuentemente la última foto del león y es particularmente atractiva por su bella composición. Sin embargo, de manera increíble, la subespecie ya no se considera extinta, ya que existen leones con trazas genéticas de león de Berbería en zoológicos de todo el mundo. Pero hasta el momento, no se ha encontrado un ejemplar puro. El Bugle Hartebeest fue la primera especie de antílope descrita por la ciencia. Aunque ahora no encaja en esa categoría. Se registró en 1766 y se distinguía de otros animales por su pelaje uniforme de color arena que utilizaba para mezclarse con los desiertos del norte de África, donde vivía. Su principal depredador era el león de Berbería. El antílope disminuyó rápidamente a principios de los años 1800, especialmente después de que Francia colonizara Argelia en la década de 1830. Rebaños enteros fueron exterminados. En 1917, se localizó un rebaño de 15 animales, pero el hombre que los encontró terminó disparando y matando a casi todos, excepto a 3 de ese rebaño. Esta es la última foto de un Bubal Hartebeest, tomada en el zoológico de París en 1923. El último espécimen salvaje conocido fue abatido en Marruecos solo 2 años después. La foca monje del Caribe era la única especie de foca nativa del Golfo de México. Alguna vez fue relativamente común en toda su área de distribución. Se reunían en grupos de unos 30 individuos, aunque a veces se las veía en grupos de hasta 100. Se alimentaban de peces y crustáceos, eran lentas en tierra y no temían a los humanos. Todos estos factores contribuyeron a la caída de su población. Sus presas fueron cazadas en exceso, dejando menos alimento para sustentar a las focas. Eran fácilmente atacadas en tierra, incluso por humanos, que las cazaban principalmente por el aceite producido por su grasa. Fueron tan cazadas que, en la década de 1850, ya era difícil encontrarlas. En 1886, una investigación científica encontró un gran número de focas viviendo alrededor de un pequeño conjunto de islotes. Y, aunque parezca increíble, los mismos humanos que las encontraron mataron a 42 de ellas para enviar sus cuerpos a museos de todo el mundo. Esta es una de las últimas fotos de la especie, una de las 4 focas monje adquiridas por el Acuario de Nueva York. Esta es otra foto del mismo grupo de focas. En 1952, se produjo el último avistamiento confirmado de la especie en la costa de Colombia y nunca más se la volvió a ver. El sapo dorado solo se encontraba en un pequeño tramo de selva tropical en las montañas de Costa Rica. Fue descubierto en 1966 y cada año la especie se reunía en grandes números durante la época de apareamiento. En 1987 se contó una población normal de sapos durante los meses de reproducción. Estas imágenes son de las últimas reuniones saludables de la especie. Lamentablemente, en 1988, los científicos registraron solo 10 o 11 sapos, y finalmente, en 1989, se vio solo a un macho. Las búsquedas de la especie continuaron durante los años 90 y, en 2004, tras una expedición para buscar la especie, el sapo dorado fue declarado oficialmente extinto. Se cree que uno de los factores que contribuyó a su extinción fue una gran sequía en el área a finales de los 80,
pero también la llegada del hongo quítrido anfibio a Costa Rica, que desempeñó un papel importante al provocar la muerte de muchos anfibios. El hongo engrosaba la piel del sapo, haciendo que sus sistemas dejaran de funcionar y llevándolos a la muerte. La rana de incubación gástrica, de nombre científico Rheobatrachus silus, era extremadamente única. Había dos especies, una al norte y otra al sur, ambas en el este de Australia. Son las únicas dos especies de ranas conocidas en el mundo que criaban a sus crías dentro de sus estómagos, tragando los huevos para la incubación y vomitándolos al nacer. Descubiertas en la década de 1970, solo una década después ambas habían desaparecido. Se cree que el hongo quítrido anfibio las eliminó, aunque la deforestación podría haber contribuido. Curiosamente, forman parte de un proyecto que busca traerlas de vuelta mediante inseminaciones en laboratorio, que aún está en desarrollo. Estas son algunas de las únicas imágenes de las especies. Cuéntame en los comentarios si añadirías algún otro animal, tal vez podamos hacer la segunda parte de este video. Haz clic en el me gusta y suscríbete para no perderte nada. Gracias por ver, hasta luego.